Imagina encontrar una moneda aparentemente común, una pieza que durante años pudo haber pasado de mano en mano sin que nadie imaginara que algún día despertaría tanta curiosidad entre los coleccionistas. Ahora mira bien la fecha, 1989. Y mira la denominación, 1000 pesos. A primera vista, podría parecer simplemente otra moneda mexicana de finales de los años 80. Pero esta pieza tiene una historia mucho más interesante de lo que parece. Fue acuñada por la Casa de Moneda de México y pertenece a una época de grandes cambios económicos y monetarios en el país. Y aquí comienza el misterio, porque aunque se produjeron más de 215 millones de ejemplares de esta fecha, no todas las monedas que llevan el mismo año tienen necesariamente el mismo interés para un coleccionista. Para entender por qué esta moneda llama tanto la atención, tenemos que regresar a México en 1989. La pieza pertenece a la antigua moneda peso, utilizada antes de la introducción del nuevo peso. Su composición estándar era de bronce de aluminio, con aproximadamente 92% de cobre, 6% de aluminio y 2% de níquel. Tiene un diámetro de unos 30,5 milímetros, pesa alrededor de 15,17 gramos y presenta un canto estriado. Es decir, no estamos hablando de una pequeña moneda moderna, sino de una pieza relativamente grande y llamativa, diseñada para representar una denominación considerable dentro del sistema monetario de aquella época. Y ahora viene uno de los detalles más fascinantes, el personaje que aparece en el reverso. Se trata de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras literarias más importantes de la historia de México. En la moneda aparece su retrato acompañado por la denominación de 1000 pesos, el año 1989 y la marca MO, identificando a la Casa de Moneda de México. En el anverso encontramos uno de los símbolos nacionales más reconocibles del país, el águila sobre el nopal con la serpiente, acompañado por la inscripción Estados Unidos Mexicanos. Así que esta moneda no solamente representa una denominación, también reúne símbolos históricos, culturales y nacionales en un pequeño objeto metálico. Pero si alguien te dice que cualquier moneda mexicana de 1000 pesos de 1989 vale automáticamente una fortuna, hay que detenerse un momento. Los registros numismáticos disponibles indican que la emisión normal de 1989 tuvo una acuñación de aproximadamente 215,716,000 piezas. Eso significa que, por sí sola, la fecha de 1989 no convierte automáticamente una moneda común en una rareza. De hecho, las estimaciones de mercado recopiladas por Numista para ejemplares normales en diferentes grados son muy inferiores a las cifras extraordinarias que a veces aparecen en videos o publicaciones de Internet. Y precisamente aquí se abre una pregunta mucho más interesante. Si la moneda normal no alcanza esas cifras, ¿qué clase de ejemplar podría provocar una valoración extraordinaria? La respuesta puede estar en algo que los coleccionistas conocen muy bien: las variantes, las pruebas y los errores. Durante el desarrollo de esta serie existieron diferentes diseños de prueba relacionados con Sor Juana. Se conocen ejemplares de prueba de 1989 fabricados en materiales y configuraciones diferentes, incluyendo níquel, cobre-níquel, plata y varios diseños bimetálicos. Algunas de estas piezas tienen índices de rareza extremadamente altos dentro de los catálogos numismáticos porque fueron producidas como patrones o pruebas y no como monedas normales destinadas a circular masivamente. Una de estas pruebas de cobre-níquel, por ejemplo, aparece documentada con una venta de $384 en una subasta de 2020, lo que demuestra cómo una pieza de apariencia similar puede pertenecer a una categoría completamente diferente. Y aquí es donde debemos mirar con muchísimo cuidado. En numismática, un error auténtico puede cambiar radicalmente el interés de una moneda, pero no cualquier diferencia visible es un error. Una marca causada por el uso, un golpe, una rayadura o el desgaste normal no significa necesariamente que la casa de moneda haya cometido un error. Los coleccionistas experimentados buscan características producidas durante el proceso de acuñación, desplazamientos, elementos duplicados de manera auténtica, problemas de plancha, errores de troquel u otras anomalías verificables. Por eso, cuando alguien encuentra una moneda de 1989 y observa algo extraño, lo verdaderamente importante no es solamente que se vea diferente, sino determinar cuándo y cómo se produjo esa diferencia. También existe otro factor que puede transformar por completo la historia de una moneda: su estado de conservación.
Dos monedas con el mismo año, la misma denominación y el mismo diseño pueden tener un interés muy diferente dependiendo de cuánto desgaste hayan sufrido. Una pieza que permaneció prácticamente sin circular puede conservar detalles del retrato, las letras y el escudo que desaparecen rápidamente en monedas que estuvieron años en circulación. Los registros de mercado muestran precisamente esta diferencia. Para la emisión normal de 1989, las estimaciones orientativas aumentan a medida que mejora el estado de conservación, aunque siguen siendo modestas para ejemplares normales. Esto demuestra una regla fundamental de la numismática: fecha, rareza, condición y autenticidad tienen que analizarse juntas. Pero todavía queda una pieza del rompecabezas que puede ser incluso más importante: la demanda. Una moneda puede ser antigua y relativamente escasa, pero si pocos coleccionistas la buscan, su precio puede mantenerse bajo. En cambio, una pieza vinculada a una figura histórica importante, una variante poco conocida o un error genuino puede despertar una competencia completamente diferente. Sor Juana Inés de la Cruz tiene una enorme importancia cultural para México, y por eso las monedas que llevan su imagen forman parte de un tema atractivo para quienes coleccionan moneda mexicana, personajes históricos o emisiones especiales. Además, los patrones de 1989 muestran que durante la etapa de diseño existieron varias propuestas, lo que abre la puerta a descubrimientos especialmente interesantes. Y ahora llegamos al punto que hace que esta historia sea realmente intrigante. En Internet circulan afirmaciones sobre ejemplares de esta moneda que supuestamente alcanzarían cifras extraordinarias. Algunas de esas afirmaciones pueden mezclar una moneda normal con una prueba extremadamente rara, una variante, un error o incluso una valoración no respaldada por una venta real. Por eso, antes de creer cualquier cifra, hay que identificar exactamente qué moneda se está mirando. ¿Es la emisión normal de 1989? ¿Es una prueba? ¿Tiene una característica auténticamente diferente? ¿Está certificada? ¿Existe una venta documentada? Estas preguntas pueden separar una moneda interesante de una historia exagerada. Uno de los ejemplos más claros es el patrón de cobre-níquel de 1989. Esta pieza comparte elementos esenciales con la moneda de circulación, incluyendo el retrato de Sor Juana de Asbaje y la denominación de 1,000 pesos, pero está catalogada como una pieza de prueba, no como una moneda común de circulación. Su rareza queda reflejada en los registros disponibles, y existe además una venta documentada de un ejemplar certificado en estado sin circular que alcanzó $384 en una subasta de Stack's Bowers en octubre de 2020, antes de la prima del comprador. Eso es importante porque nos da algo mucho más útil que una cifra inventada en Internet, una transacción histórica concreta. Pero espera, porque existe otra categoría que puede ser todavía más misteriosa: los diseños bimetálicos. La Casa de Moneda experimentó con diferentes combinaciones antes de llegar a los diseños que conocemos de las monedas mexicanas posteriores. En los registros aparecen patrones de 1,000 pesos con centros y anillos fabricados con distintos metales, incluyendo acero, níquel y bronce de aluminio. Algunas de estas piezas tienen índices de rareza de 100 dentro de la base de datos de numista, lo que significa que son extremadamente poco frecuentes entre las colecciones registradas allí. No significa automáticamente que cada una tenga un precio determinado, pero sí nos muestra que estamos ante piezas que los coleccionistas consideran extraordinariamente escasas. Y hay un detalle que cualquier persona que encuentre una de estas monedas debería observar con mucha atención: el metal. La emisión normal de 1989 está catalogada como bronce de aluminio, mientras que algunos patrones utilizan plata, níquel, cobre-níquel o acero. Por eso, si una moneda aparentemente normal de 1989 tiene un aspecto, peso o composición que no coincide con la emisión estándar, podría merecer una investigación mucho más profunda. Pero cuidado, el color por sí solo no demuestra que una moneda esté hecha de otro metal. Una moneda puede cambiar de apariencia debido al desgaste, oxidación, limpieza o condiciones ambientales. Para establecer una variedad auténtica, los especialistas necesitan comprobar las características físicas y, cuando corresponde, utilizar métodos profesionales de identificación. También debemos hablar de los errores, porque son uno de los temas que más atraen a los coleccionistas. Un error auténtico puede hacer que una moneda común sea mucho más interesante, pero la palabra error se utiliza demasiado fácilmente en publicaciones de Internet.
Una raya profunda no significa necesariamente un error de acuñación. Una parte desgastada tampoco. Incluso una deformación puede haberse producido después de que la moneda abandonara la casa de moneda. Para que una anomalía tenga verdadero peso numismático, hay que determinar si se produjo durante el proceso de fabricación. Esa diferencia puede parecer pequeña, pero es fundamental. En numismática, la historia de cómo apareció una característica puede ser tan importante como la característica misma. Ahora piensa en esto. Más de 215 millones de monedas de 1.000 pesos fueron acuñadas en 1989 según el registro de numista. Eso convierte la emisión normal en una moneda relativamente abundante dentro de su serie. De hecho, las estimaciones orientativas que aparecen actualmente en ese catálogo para ejemplares normales de 1989 van desde unos pocos centavos de dólar en grados bajos hasta alrededor de $5,30 para una pieza sin circular. Estas cifras son solamente orientativas y no garantizan lo que una moneda concreta pueda obtener en una venta. Pero sirven para establecer una realidad importante. Una moneda normal de 1989 no debe confundirse con una pieza excepcional simplemente porque aparezca una cifra enorme asociada a su nombre en algún sitio. Entonces, ¿qué podría hacer que una pieza destacara realmente? Primero, una variedad o patrón auténtico. Segundo, un error de acuñación genuino y bien documentado. Tercero, una conservación extraordinaria. Y cuarto, una procedencia o certificación que permita demostrar exactamente qué pieza es. Estos elementos pueden combinarse. Una prueba extremadamente rara en estado excepcional puede interesar a un grupo muy especializado de coleccionistas. Una pieza con un error espectacular y certificado puede atraer atención por otra razón. Y una moneda común perfectamente conservada puede tener interés para quienes buscan completar una colección de alto grado. El mercado no funciona simplemente con una fórmula de más antigua igual a más cara. Y esto nos lleva directamente a una de las mayores trampas de las monedas virales. Cuando ves un anuncio que afirma que una moneda vale cientos de miles de dólares, la primera pregunta no debería ser ¿cómo consigo ese dinero?, sino qué ejemplar exacto alcanzó esa cantidad y dónde está documentada la venta. Porque una valoración anunciada no es lo mismo que un precio realmente pagado. Una persona puede publicar una moneda por una cantidad gigantesca, pero eso no demuestra que alguien esté dispuesto a comprarla por ese precio. Para establecer un valor real, los coleccionistas miran ventas comparables, autenticidad, rareza, condición y demanda. Y cuando la cifra es extraordinariamente alta, la evidencia necesaria debe ser extraordinariamente sólida. En el caso concreto de esta moneda mexicana de 1989, la evidencia disponible nos muestra algo fascinante. Existe una diferencia enorme entre la emisión normal y ciertas piezas de prueba. El catálogo documenta patrones que son auténticamente raros, incluyendo ejemplares de plata y diferentes diseños bimetálicos, mientras que la moneda de circulación tuvo una producción masiva. Esa diferencia explica por qué una fotografía de una moneda puede resultar engañosa. El diseño general puede parecer casi idéntico, pero el verdadero valor puede depender de detalles diminutos: el material, el diseño exacto, el tipo de borde, el peso, la posición de los elementos o incluso si la pieza fue oficialmente destinada a circular. Y ahora estamos a punto de llegar al dato que probablemente estabas esperando desde el principio. La cifra extraordinaria que circula alrededor de esta moneda es de $205,300. Pero antes de aceptar esa cantidad como un hecho, hay que hacer algo que casi nadie hace cuando encuentra una historia viral: separar el valor reclamado del valor demostrado. Porque los registros disponibles que hemos revisado muestran precios reales muchísimo más bajos para la moneda normal y también documentan ventas de patrones raros que, aunque mucho más valiosos, siguen estando muy lejos de esa cifra. Así que el verdadero misterio no es simplemente ¿vale $205,300? La pregunta correcta es mucho más interesante. ¿Qué tendría que ser exactamente esa moneda para justificar una cifra tan extraordinaria? Y en la parte final vamos a cerrar ese misterio examinando qué detalles podrían convertir una pieza de apariencia común en una auténtica pieza de colección. Hay monedas que parecen completamente normales hasta que alguien descubre un detalle que cambia por completo la historia.
Y la moneda mexicana de 1,000 pesos de 1991 es precisamente una de esas piezas que pueden hacer que cualquier coleccionista se detenga, la mire 2 veces y se pregunte, ¿qué tengo realmente entre mis manos? A primera vista, podría parecer simplemente una moneda antigua de México, una pieza grande de una época marcada por cambios económicos y monetarios. Pero cuando profundizamos en su historia, aparecen datos mucho más interesantes. Y aquí es donde empieza el misterio, porque no todas las monedas de 1,000 pesos de 1991 son exactamente iguales, y algunas variantes o piezas especiales pueden ser muchísimo más interesantes que la versión común. Antes de hablar de cifras extraordinarias, tenemos que entender qué moneda estamos observando y por qué el año 1991 ocupa un lugar tan particular en la historia monetaria mexicana. La moneda regular de 1,000 pesos de 1991 pertenece a una serie que circuló durante los últimos años del antiguo peso mexicano. Fue acuñada en la Casa de Moneda de México, identificada por la tradicional marca MO, y la emisión registrada para ese año alcanza aproximadamente 42.468.000 ejemplares. Esa cifra puede parecer enorme, y de hecho significa que la moneda regular no es, por sí sola, una pieza extremadamente rara. Sin embargo, aquí aparece una de las claves que muchos videos sobre monedas pasan por alto. Una gran cantidad acuñada no significa necesariamente que todas las piezas supervivientes sean iguales. El estado de conservación, las variedades, las pruebas de acuñación, los errores auténticos y, sobre todo, la procedencia pueden cambiar completamente el interés de una moneda. Y en el caso de 1991, existe además una historia paralela que hace que este año sea todavía más intrigante. El diseño de la moneda regular presenta a Sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras culturales más importantes de México. Sor Juana fue escritora, poeta y pensadora del siglo XVII, y su presencia en la moneda convirtió una pieza destinada al uso cotidiano en una pequeña representación de la historia y cultura mexicanas. En el reverso aparece su retrato acompañado por la denominación de 1,000 pesos, mientras que el anverso incorpora el escudo nacional y la leyenda Estados Unidos mexicanos. La pieza mide alrededor de 30,9 milímetros y pertenece a una época en la que la inflación había transformado rápidamente el sistema monetario mexicano. Y hay algo especialmente curioso. Estas monedas aparecieron justo antes de una reforma monetaria que cambiaría la manera en que los mexicanos pensaban en sus precios y denominaciones. Para entenderlo, hay que regresar a finales de los años 80 y principios de los 90. El antiguo peso había perdido una enorme cantidad de poder adquisitivo debido a años de inflación, y las denominaciones de las monedas habían aumentado progresivamente. Una moneda de 1,000 pesos ya no representaba necesariamente una fortuna, era parte de la vida económica de aquel momento. Pero mientras estas monedas circulaban, México se acercaba a una transformación monetaria decisiva. En 1992 se aprobó la reforma que daría paso al nuevo peso, eliminando 3 ceros de las denominaciones anteriores. Así, los 1,000 pesos antiguos terminarían representando el equivalente nominal de un nuevo peso después de la conversión. Esa transición ayuda a explicar por qué las monedas de 1991 son tan interesantes para los coleccionistas. Pertenecen literalmente a los últimos capítulos de una moneda que estaba a punto de desaparecer. Ahora bien, aquí viene la parte que puede cambiar completamente nuestra percepción de la moneda. Además de la emisión regular de 1,000 pesos de 1991, existen referencias a piezas de prueba o patrones vinculados con diseños que nunca llegaron a circular oficialmente. Una de ellas está relacionada con el nombre Atlán. Esta pieza de 1991 aparece catalogada como un patrón no emitido, con una composición diferente y un diseño que incluye una representación estilizada de una enmarcación, la denominación 1,000 pesos, la marca de la casa de moneda y el año. Según los registros numismáticos, este tipo no llegó a emitirse oficialmente debido a la reforma monetaria. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes, porque una moneda de circulación común y un patrón de acuñación pueden parecer similares para una persona que no conoce la numismática, pero para un coleccionista especializado pueden pertenecer a dos mundos completamente diferentes. Y todavía hay otra capa de misterio. Los catálogos especializados advierten que ciertas piezas de patrón pueden confundirse con monedas normales debido a diferencias de metal y apariencia. En otras palabras, no basta con mirar el color de una moneda y decidir que es una rareza. Algunas variantes requieren comprobar peso,
diámetro, composición y autenticidad. En el caso de los patrones relacionados con Atlan, incluso se señala que piezas normales pueden ser confundidas con patrones especiales, por lo que la certificación o las pruebas apropiadas adquieren una importancia enorme. Esto nos lleva directamente a una pregunta que probablemente ya tienes en mente: si existen monedas normales, patrones, posibles variedades y errores, ¿cómo sabe un coleccionista cuál tiene delante? La respuesta empieza por observar los detalles. Hay que revisar cuidadosamente la fecha 1991, la marca Mo, el retrato o diseño correspondiente, el borde, el peso y el diámetro. Después viene la búsqueda de posibles errores de acuñación. Un error auténtico puede incluir problemas producidos durante el proceso de fabricación, pero aquí debemos ser muy cuidadosos. Una marca, rayón, golpe o desgaste producido después de que la moneda salió de la casa de moneda no convierte automáticamente la pieza en una moneda rara. Esa diferencia es fundamental. En Internet circulan fotografías de monedas aparentemente extraordinarias, pero una imagen por sí sola rara vez demuestra que exista un error genuino. Los coleccionistas experimentados comparan la pieza con ejemplares normales y buscan características que puedan relacionarse directamente con el proceso de acuñación. También importa muchísimo la conservación. Una moneda que pasó años en circulación puede presentar desgaste en las zonas más elevadas del diseño, pequeñas marcas y pérdida de detalles. En cambio, una pieza que conserva gran parte de sus características originales puede despertar mucho más interés. Las guías de precios actuales muestran precisamente esa diferencia. Las valoraciones orientativas para la moneda regular de 1991 se encuentran normalmente en rangos modestos, dependiendo de la condición y de la fuente. Por eso, si alguien encuentra una moneda de 1,000 pesos de 1991 y escucha una cifra espectacular en Internet, no debería asumir inmediatamente que esa cantidad corresponde a cualquier ejemplar del año. La pregunta verdadera siempre es: ¿qué ejemplar es? ¿Qué variedad representa y existe evidencia sólida que respalde su precio? Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más sorprendente. Porque cuando hablamos de monedas, el número que aparece en un anuncio no siempre representa el precio real que un coleccionista está dispuesto a pagar. Una moneda puede anunciarse por una cantidad enorme y, sin embargo, no tener compradores a ese precio. El valor auténtico depende de factores como rareza comprobada, demanda, estado, autenticidad, variedad y ventas comparables. En otras palabras, la etiqueta puede contar una historia, pero la evidencia tiene que contar otra. Y en esta moneda de 1991 existe una diferencia enorme entre la pieza común, una variante poco frecuente, un patrón auténtico y un ejemplar con características excepcionales. Así que, si tienes una moneda mexicana de 1,000 pesos de 1991 guardada en una caja, un álbum o incluso olvidada entre monedas antiguas, no la descartes simplemente porque se acuñaron millones. Podría ser una pieza común, sí. Pero también podría contener una característica que merezca una investigación mucho más profunda. Y todavía no hemos llegado a la parte más importante: las supuestas piezas extraordinarias, las variantes que pueden despertar el interés de especialistas y la enorme cifra que algunas personas atribuyen a ciertos ejemplares. La gran pregunta es si esa cifra está realmente respaldada por una rareza auténtica, o si estamos ante uno de esos mitos numismáticos que se vuelven virales en Internet. Y cuando finalmente lleguemos al valor máximo que se ha asociado con esta historia, descubriremos por qué un pequeño detalle puede ser mucho más importante que el número 1000 grabado en la moneda. Y ahora llegamos a la parte que puede hacer que esta moneda sea mucho más interesante de lo que parece. Porque cuando un coleccionista escucha las palabras 1991, 1,000 pesos y Atlan, inmediatamente empieza a pensar en una pieza que no llegó a convertirse en una moneda de circulación normal. Los registros numismáticos identifican ejemplares de prueba de 1991 con el diseño Atlan, incluyendo versiones de aluminio y bronce de aluminio. Estas piezas muestran el escudo nacional en una cara y, en la otra, la palabra Atlan, la denominación de 1,000 pesos, la marca Mo y el año 1991. Lo extraordinario es que se consideran patrones, es decir, piezas producidas para probar o representar un diseño, no una emisión normal destinada a circular. Y precisamente por eso, cuando aparece una pieza auténtica de este tipo, el interés puede aumentar considerablemente. Pero todavía hay una pregunta que debemos resolver: ¿cuántas existen realmente?
Aquí encontramos una diferencia fundamental entre una moneda de circulación y un patrón. Para la emisión regular de 1,000 pesos de 1991, los catálogos registran una acuñación de aproximadamente 42.468.000 piezas. Eso significa que encontrar la versión normal no es, en principio, equivalente a encontrar una rareza extrema. De hecho, las valoraciones orientativas disponibles para ejemplares normales en distintos grados de conservación son relativamente modestas. Pero los patrones Atlan pertenecen a otra categoría. No existe una tirada comercial comparable a esos millones de monedas, y algunos registros especializados muestran índices de rareza mucho mayores. Una versión de patrón de aluminio, por ejemplo, aparece catalogada como una pieza de prueba y con una rareza muy elevada dentro de la base de coleccionistas. Esto explica por qué no debemos mirar únicamente el número 1000 o el año 1991. El verdadero secreto puede estar en el tipo exacto de moneda. Y aquí aparece uno de los detalles más fascinantes: el metal. Dos monedas pueden tener prácticamente el mismo diámetro, llevar el mismo año y mostrar diseños muy parecidos, pero estar hechas con materiales diferentes. El patrón Atlan catalogado en aluminio aparece con un peso aproximado de 4,85 gramos y un diámetro de 22 milímetros, mientras que otra versión de patrón está documentada en bronce de aluminio con características similares. Esta diferencia puede ser decisiva para identificar una pieza. Sin embargo, hay una advertencia importantísima para cualquier persona que encuentre una moneda que parezca especial. Algunas piezas normales pueden confundirse con patrones debido a su apariencia. Los propios registros especializados señalan que una moneda debe comprobarse cuidadosamente, y que la certificación o las pruebas apropiadas son especialmente importantes cuando se intenta identificar un patrón auténtico. Ahora pensemos en los errores de acuñación. En una moneda de esta época, un coleccionista puede examinar el borde, las letras, los números, el relieve y la alineación buscando características anormales. Pero hay que separar dos cosas: una verdadera anomalía de fabricación y un daño ocurrido después de que la moneda salió de la casa de moneda. Una raya profunda, una abolladura o una zona desgastada puede ser simplemente el resultado de décadas de circulación. En cambio, un error producido durante la acuñación puede tener un interés numismático real. Y cuanto más claramente pueda demostrarse que una característica apareció durante el proceso de fabricación, mayor será la confianza del mercado. Por eso las fotografías son útiles para despertar curiosidad, pero no sustituyen una evaluación especializada cuando hablamos de una pieza supuestamente excepcional. La demanda también juega un papel enorme. Una moneda rara no necesariamente vale una fortuna si nadie está interesado en ella. En cambio, una pieza vinculada a un momento histórico importante, con un diseño no emitido y una cantidad limitada de ejemplares conocidos, puede atraer a coleccionistas especializados. El caso de Atlan es particularmente interesante porque el diseño quedó relacionado con la reforma monetaria. El tipo se describe como no emitido debido a la reforma monetaria, lo que significa que estaba destinado a un contexto monetario que cambió antes de convertirse en una moneda normal de circulación. En otras palabras, estamos mirando una especie de camino alternativo de la historia monetaria mexicana, una moneda que pudo haber formado parte del futuro, pero terminó siendo una pieza de prueba. Y hay un detalle todavía más curioso. Los registros indican que la identificación de algunas de estas piezas ha cambiado a lo largo de diferentes catálogos. Una versión Atlan estuvo asociada anteriormente con el número KM643, pero posteriormente ese número apareció relacionado con otra moneda de características completamente diferentes. Para un coleccionista, esto demuestra por qué investigar una moneda antigua no consiste simplemente en escribir el año en un buscador y escoger el primer precio que aparece. Los catálogos pueden actualizarse, las atribuciones pueden cambiar y una misma referencia puede generar confusión si no se revisan cuidadosamente el diseño, el metal y las especificaciones físicas. Pero supongamos por un momento que aparece algo diferente. Una pieza que coincide con un patrón documentado, tiene las características físicas correctas, conserva un estado extraordinario y además puede demostrar su autenticidad. Ahí sí cambia la conversación. Ya no estamos hablando simplemente de una moneda vieja que circuló durante los últimos años del peso antiguo. Estamos hablando de una pieza relacionada con un diseño que nunca llegó a convertirse en una emisión regular. Y eso es precisamente lo que puede despertar la atención de especialistas.
En una pieza de este tipo, la rareza, la historia, el estado y la procedencia pueden trabajar juntos para crear un objeto mucho más interesante que su valor facial original. Y ahora llegamos al punto donde muchas historias sobre monedas se vuelven confusas. Porque una cosa es decir que existe una moneda rara de 1991, y otra muy diferente es demostrar que una determinada moneda que tienes en la mano pertenece a esa categoría. El peso tiene que coincidir. El diámetro tiene que coincidir. El borde puede aportar información. El metal puede ser decisivo. El diseño tiene que corresponder exactamente. Incluso pequeñas diferencias pueden separar una emisión normal de una prueba. Y si la pieza presenta una característica que parece un error, hay que determinar si realmente se originó durante la acuñación. Cada una de esas preguntas elimina posibilidades y nos acerca a la respuesta. Y aquí queda abierto una moneda aparentemente común, una pieza que durante años pudo haber pasado de mano en mano sin que nadie imaginara que algún día despertaría si su valor habitual es relativamente bajo y si los patrones Atlan ahora son piezas mucho más especializadas. 1989. ¿De dónde sale la cifra extraordinaria que algunas personas han asociado con esta moneda? A primera vista, una valoración podría parecer simplemente otra moneda mexicana de finales de los años 80. Es una cifra de anuncio sin una venta demostrada. Pero esta pieza tiene una historia mucho más interesante de lo que parece. De rareza, estado fue acuñada por la Casa de Moneda de México y pertenece a una época de grandes cambios económicos. Vamos a poner todas las piezas juntas y separar la moneda común de la pieza verdaderamente porque aunque se produjeron más de 215 millones podremos revelar la cifra que ha convertido a esta historia en una de las más sorprendentes relacionadas con una moneda mexicana de 1991.